Llamé a este tema superhéroes, y por supuesto que es un tema cuyo título realmente es una parodia a lo que significa ser un superhéroe, ¿ok? Nuestro personaje de la fotografía no es Superman, es un Superman ya gordito. Si ustedes se han dado cuenta, si se fijan bien, está colgado de dos guayas, porque ese no vuela, ¿no? Él está ahí, pero realmente no es. ¿Y por qué tocamos este tema? En la semana, en uno de los versículos del día, hablamos acerca del hombre lobo. No sé si recuerdan los que ven el versículo del día. Y ese día particularmente yo fui muy edificado con ese tema. Y de ahí surgió estudiar, profundizar lo que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Porque la verdad, recuerdo de niño, jugábamos a ser superhéroes, ¿sí? En mi época los superhéroes, que son diferentes a los superhéroes de la época de estos pelados, pues me acuerdo de Tarzán, por ejemplo. Claro, Tarzán. Y Tarzán salía pues con Chita y colgado de la liana, y Tarzán era Tarzán, ¿sí? Y jugando con mi hermano, pues jugábamos a ser Tarzán. El problema era que quién le tocaba hacer Chita, ¿no? Entonces, sí, eso siempre era así. Pero jugábamos a eso porque queríamos de alguna manera semejarnos, parecernos a ese superhéroe que vencía siempre, ¿no? Tarzán le cascaba a un león. Tarzán era capaz de ganarle a los forajidos. Tarzán, ¿sí? Pero también habían otros superhéroes. No sé a quién les tocó el llanero solitario, High Silver, ¿cierto? Y su amigo Toro. Eso era maravilloso, el llanero solitario. E igualmente con sus balas de bala, porque de plata, las balas de plata. Era contundente, ¿no? con su arma, y él era invencible. A él no le pasaba nada, y cuando estaba perdido chiflaba y el caballo venía y lo ayudaba, y el caballo era más inteligente que él. Ese era el llanero solitario. Y así Calimán, por Dios, Calimán, no, pues mi pequeño amigo Solín. Calimán, el príncipe ¿de qué era? De la selva, ¿no? Así se llamaba. No, de la jungla. ¿Ese era quién? Arandú. Arandú era el príncipe de la selva, sí. ¿Quién era Calimán? El hombre increíble era Calimán, sí, señor. Mi papá nos compraba, sí, es que luego salió otro hombre increíble, sí, señor. Él es más viejito que vos y tiene toda la razón. Calimán era el hombre increíble. Luego salió la serie El hombre increíble, que es la de Hulk, ¿no? Pero mi papá nos compraba, todos los miércoles salía la nueva revista de Calimán, y teníamos la colección. El zorro, en fin. ¿Y por qué estoy contando todas estas nimiedades de la vida? Memín era tu héroe. O sea, vos hablas igual que Memín, fíjate cómo nos dejaste impresionados. Todos quisimos ser invencibles, y pasó la infancia, llegó la adolescencia, y de alguna manera siempre quisimos sentirnos invencibles. Y llegamos a la edad adulta y todos queremos ser invencibles. Pero aquí quiero decirles algo muy importante. Conocimos a Cristo, y me voy a meter en un tema que ya nos compete muy, muy de cerca a nosotros. Conocimos a Cristo, y esa sensación de ser invencibles y todopoderosos se acrecentó. Porque claro, ahora soy cristiano, y el querer o el pretender ser invencibles, invulnerables, pues ahora lo teníamos más cerca que nunca. Con Él todo lo puedo. Pero paulatinamente empezamos a cometer un error, y es el de desconocer que la verdad nosotros no somos superhéroes. Nosotros somos personas de carne y hueso, según la Biblia, sujetos
a una naturaleza, sujetos a pasiones, sujetos a una condición que será restaurada, dice la Biblia, dice el Señor, en otra etapa, ¿correcto? Cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras que estemos sujetos a estos cuerpos mortales, decía San Pablo, seguimos siendo personas vulnerables. Pero resulta que me encuentro con un personaje del que hablamos la semana pasada, retomando la vida de Abraham, de acuerdo a lo que nos narra el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, yo me encuentro con lo siguiente. Romanos 4, del 18 al 21. Dice lo siguiente, mucha atención. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense esto, un señor de 100 años, pero que no se debilita, o sea, un superhéroe. ¿Estamos de acuerdo? Una persona invencible. Y luego dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y entonces yo encuentro aquí 3 palabras muy importantes: creyó, no se debilitó, tampoco dudó, ¿cierto? Y yo digo, no, pues este tipo es un superhéroe. Yo quisiera ser así. Y luchamos por ser así. Y está bien esa lucha, porque esa es la lucha espiritual que todo cristiano debe sostener por querer cada día ser mejor, más fuerte espiritualmente. Solo que vivimos en un mundo real, en un mundo donde a veces nos debilitamos. O yo quiero que aquí, empezando por este personaje que está al frente, y cualquiera de ustedes me diga si usted en la vida, en las cosas que le pasa, a veces no se siente débil, queriendo tirar la toalla. Quiero ver el primero o la primera, porque yo no lo conozco. Y si una persona a mí, con mucho respeto lo digo, me dice, no, yo no me debilito, pienso que miente, porque somos seres humanos y sí nos debilitamos. Sí nos debilitamos. ¿O a alguno de ustedes no le pasa por la mente nunca, sobre todo cuando las cosas no salen bien, dudar de las promesas de Dios, dudar de que Dios lo va a ayudar? Alguno de ustedes no se trasnocha, no se desvela, de pronto abre los ojos 1 de la mañana, ¡ay! Y cuando uno se da cuenta que es la 1 de la mañana, uno sabe lo que viene, porque empieza a pensar y viene la duda, ¿será que sí? Y uno empieza a plantearse escenarios imaginarios, ¿no? ¿Y si no? ¿Qué va a pasar si esto no funciona? ¿No le ha pasado a usted? Y usted empieza a calcular, ¿y si no funciona? ¿Qué vendo? Entonces empieza a hacer cálculos. Si vendo al perro me dan. Y luego como que dice, no, yo tan bobo, no, tampoco, o sea, no, uno no puede caer en eso, no, tampoco. Pero igual no se queda dormido, usted sigue pensando, ¿qué hago? ¿A quién voy? ¿No le ha pasado? A mí sí. Y lo que yo les quiero decir en esta tarde, y el tema hoy, está dado en honor a todas las personas de carne y hueso que luchamos todos los días por salir adelante. El tema de hoy no está dedicado a personas santas, sin mancha, todopoderosas, Tarzán, Arandú, Calimán. No está dedicado a esas personas. Está dedicado a las personas que llegaron aquí después de soportar una semana de duda. Una semana donde pasó en el corazón algo que los debilitó. Una semana en la que sintieron de fallecer. Una semana en la que de pronto en su corazón se albergó
el querer tirar todo por la borda. A ustedes está dedicado el tema de hoy. Porque si bien la Biblia dice que este Abraham no se debilitó, no dudó, se fortaleció, y lo dice con razón, y lo vamos a ver por qué lo dice. Este mismo Abraham es el Abraham de carne y hueso que vivió unas cosas que usted diría al leerlas, ¿por qué entonces escribe esto tan inmaculado de un ser humano tan humano como el que vamos a ver a continuación? Que creo que para nadie o para muy pocos es ajeno esta situación que voy a compartir en esta tarde. Vamos a hablar de este Abraham, del que Pablo nos habla en estos términos. Vamos a estudiarlo en los términos de su humanidad, en los términos de su realidad como ser humano. Y para ello, por favor, acompáñenme en un viaje al libro del Génesis. Nos vamos a devolver en la Biblia. Leemos a partir del verso 10. Una vez Abraham llega de Ur de los Caldeos, él llega a Canaán, y al poco tiempo de haber llegado a Canaán ocurre un fenómeno social que, como en estos días, en esa época también ocurría. Hubo una escasez de alimentos. ¿Por qué? La Biblia no nos dice. Vamos a tratar de ponerle color a esto. Fenómeno de la niña, fenómeno del niño, temporada de huracanes, terremotos, fenómenos que generan una escasez de recursos, una escasez de alimentos, que en la Biblia lo menciona literalmente, hubo una hambruna en los tiempos de Abraham. O sea que este superhombre tuvo que vivir una situación de escasez muy difícil. Es que, Juan Carlos, estos tiempos son difíciles. Uno mira en el mercado y las cosas no están bien. No hay ventas. ¿Se han caído las ventas? Sí. Sí. Y los costos van para arriba, ¿no? Y eso nos asusta, ¿o no? Claro que nos asusta. A mí me asusta. Por supuesto que sí. Pero resulta que Abraham vivió algo muy parecido en su contexto histórico. Y vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 12, versos 10 en adelante. Dice lo siguiente: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, hubo escasez. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Pero dice que tuvo que huir a Egipto. ¿Eso cómo se llama en términos sociales? Migración, desplazamiento. Claro, él fue un desplazado. En este caso, no por la violencia, sino por el hambre. Se llama desplazamiento, ¿ok? Él vivió eso. A él le tocó eso. Le tocó la migración. Hambre en la tierra, cojamos para Egipto, mija. ¿Qué tenía él? A mi hija, o sea, a Sarai. Continuemos. Y aclara, ¿no? Porque el hambre era grande. Por si acaso, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Es que el hambre era grande. Continuemos. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Paremos acá. El tipo iba a entrar en Egipto y se quedó viendo a la mujer, que no era una quinceañera. Abraham tenía 75 años para entonces, Sarai tenía 70, yéndole bien. Pero dice la Biblia, pues que era bonita. Imagínense cómo sería cuando tenía 30. Y dice Abraham, el superhombre que acabamos de leer, que nunca dudó, que se fortaleció, que era: mi hija, yo llego con usted allá y a mí me van a matar por usted. Diga usted que es mi hermana, para que me vaya bien a mí. Y de paso ahí nos salvamos. ¿Eso cómo se llama? A ver, vamos a poner el caso, vamos a ponerlo real.
Usted, señora, dama, niña, está casada con un tipo como Abraham, tipazo. Y entonces usted va con él y le dice a su esposo de pronto: uy, mija, usted está como, a mí de pronto aquí me quiebran, diga usted que es mi hermana y así yo me salvo. ¿Usted qué piensa de ese tipo? De ese esposo, de ese novio, de ese amigo, de ese compañero. ¿Usted qué piensa de él? Uy, qué superhéroe, papito, usted es mi desafío. ¿Usted piensa eso? ¿Usted qué piensa de él? Ala, usted es mucho arrastrado, miserable, cobarde, miserable. O sea, ¿cómo así? ¿O no? ¿Qué piensa usted? Por supuesto. Es que así son. Sí, señor, es que así somos. Obvio. Porque se la va a poner de otro color. ¿Cuántas veces usted le dice a su mujer: mija, vaya usted, hable usted? Pero a ver, espere Antico, ¿cómo así? Usted no es aquí el hombre que es el macho, que es la autoridad, que sobre usted reposa la unción. Sí, pero es que a usted la oye más. Vaya usted. Es más, usted le pica el ojo para que le vaya y nos saque de esta. ¿Le ha pasado alguna vez? A Glorita no. Glorita, usted tiene... Yo tuve un sueño en el que el doctor Alejo era San Pedro, con bata blanca, así. Él es inmaculado, el único. Pues este hombre vivía, además de las circunstancias normales, en este caso el hambre, el desplazamiento, también experimentaba la cobardía, la conveniencia. Imagine que el tipo llega y entonces Faraón lo recibe e inmediatamente le echa el ojo a la mujer. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Si Faraón le gustó la mujer, ¿qué pasaba? Era para él. Eso no es que uy, tan bonita su esposa. No, es mi hermana. Y si es mi hermana, quiere decir, está libre, bien pueda. ¿Y sabe lo que hace Faraón? La lleva. Se la lleva. Eso dice la Biblia, leámoslo, porque ustedes luego dicen que yo digo mentiras. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y aclare, sin Abraham. O sea, ella fue llevada a la casa de Faraón. ¿Qué está diciendo ahí? Le dice: ay, me muero. Sí, pero así fue. ¿Qué estaba haciendo Faraón mientras tanto en el salón de la justicia? E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Paremos acá. Es que esta historia es, Dios mío. O sea, a Faraón le gustó la muchacha, se la llevó a la casa y en contraprestación le dio ovejas, vacas, camellos. ¿Y qué hizo Abraham? Bien pueda. Vénganos en tu reino. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que aparte de cobarde, ¿qué más? Proseneta. ¿Ah? ¿Qué más podemos señalar de este superhéroe? ¿Ah? Miedoso, sí, pero es que aparte de todo no renunció a las ovejas, ni dijo: no, es mi esposa. Avaro, oportunista, metalizado y finalmente desgraciado. Dígalo como así como le salió. Desgraciado, claro. Ese hombre que tú ves ahí, ese es, ¿sí? Esa es la historia de este personaje. El que luego nos dice Romanos que era ese hombre indestructible, como lo señala la Biblia. Y si no es porque Dios mete su mano por su infinita bondad y misericordia, él pierde
a Sarai. Porque dice la Biblia, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Oiga, las piedras hablando. ¿Cómo es que usted hizo? Oiga, hermano, ¿usted cómo hace eso? Era el faraón, ¿no? ¿Usted cómo hace eso? ¿Usted por qué me engañó? ¿Usted por qué no me dijo que era su mujer? ¿Cómo va a decir que es su hermana? Vean la que me estaba haciendo meter. Faraón es el que está hablándole al superhéroe. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Obvio, él se llevó las vacas, se llevó las ovejas y todo. Eso en el contexto de la administración pública, ¿cómo se llama? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham en este caso último? ¿Ah? Lo echaron. Ahí lo echaron, ¿correcto? Hermano, váyase. Es más, puso una gente, acompáñalo a la salida, que se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo echaron? ¿Y eso cómo se llama en la administración pública? Por corrupto. Abraham lo echaron de Egipto por corrupto, por mentiroso, por decir lo que no era. Y obvio que se llevó las vacas, obvio. Dios finalmente, y aquí quiero decir algo muy importante, canaliza todo esto para bien, ¿ok? Lo cual no significa que Abraham actuó bien. Y esto hay que dejarlo muy claro. Abraham actuó con cobardía. Abraham no le importó a la mujer. Abraham le importó fue las vacas y las ovejas que obtuvo por ella. Abraham fue mentiroso. Eso le pasó a Abraham, al quien no quiero condenar, simplemente quiero que lo veamos en su realidad humana. Al mismo hombre que en Romanos nos dice la Biblia, no dudó, no se debilitó. El hombre superhéroe que todos quisiéramos ser, pero era un ser humano normal, vulnerable, sujeto a pasiones. Pero veámoslo en otro escenario, en el escenario de Agar. Analicémoslo desde la moralidad. Porque dice la Biblia que pasados unos años de que Dios le haya hecho la promesa, la mujer nada que quedaba en embarazo. Entonces ella, que tampoco era el ángel de la guarda, ella también tenía sus cosas, le dice a Abraham, hagamos algo. Yo tengo una sierva, o sea, tengo una dama de compañía, tengo una empleada, tengo una mujer a mi servicio, ¿correcto? Pues acuéstese con ella, mijo, y usted me da un hijo a través de su vientre. En esa época no existía la inseminación in vitro, no se podía hacer nada de lo que hoy se puede hacer. Entonces présteme el vientre, présteme la mujer. Y ella le propone a su marido semejante cosa. Traigámoslo al contexto de hoy. Su esposa viene y le dice a usted, mijo, yo yo hace rato ya no siento ganas de... Mijo, yo tengo una amiga, pues acuéstese con ella. Y yo pues con eso, pues lo atiendo a usted. O yo no puedo tener hijos, entonces yo tengo una compañera de trabajo, acuéstese con ella y usted tiene un hijo a través de mi compañera, que eso va a ser como si fuera mío. Yo ya hablé con ella y ella me dice que sí, que no hay problema. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta? ¿Esa propuesta cómo la ven? Porque a pesar de que son otros tiempos, la situación es la misma. Desde el punto de vista de la moralidad es la misma. Es una propuesta, para algunos será muy liberal, pero la verdad es una propuesta inmoral, y yo me atrevo a decir, es una propuesta aberrante, de parte de una mujer que tiene su esposo, que se supone lo ama,
y le dice, acuéstese con otra persona para que tenga un hijo mío a través de ella. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo actuó Abraham? ¿Qué le dijo Abraham? No, mija, usted está loca. ¿Cómo le ocurre? Hay que esperar el momento de Dios. Vamos a ver cómo actuó Abraham. Por favor, volvamos a la Biblia. Dice el versículo 1, por favor conmigo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, tan acomedido él. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Mija, mamita, lo que tú digas yo hago. Sí, o sea, tú solo pide que yo estoy aquí para complacerte. Y entonces ella, volvamos a la historia, versículo 3. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Y qué hizo en el 4? Y él se llegó a Agar. Entiéndase, él tuvo relaciones sexuales con Agar. O sea, él se acostó. Listo, mija, entonces por favor nos deja solitos aquí un ratico. No sé si ella se quedó filmándolo, no creo, pero él se acostó con ella. Y resultado de eso, ¿qué pasó? La cual concibió, quedó en embarazo. Pero mire esto, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. A la cosa tan rara, ¿no? Después de que la sierva se acuesta con Abraham, tiene un hijo, entonces ¿cómo miró a su señora que le había hecho la propuesta a ella? La miró, dice, con desprecio. ¿Y qué empezó entre Agar y Sarai, que era su jefa? ¿Qué empezó? Una rivalidad. ¿Eso pasa hoy en día o es solo la Biblia? Empezó el lío de los celos. O ella o yo. Porque eso es lo que dice que pasó. Por favor, leamos. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, ¿en qué se metió este hombre después de haberse acostado con Agar, después de haber concebido un hijo Agar? ¿En qué lío estaba metido ahora él? En el rollo de los celos de dos mujeres por él. ¿Usted se imagina las noches de Abraham? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi mujer me saca los ojos y la otra, usted me embarazó. Mire a ver qué va a hacer. Este hijo que está aquí es suyo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y la otra, no señor, yo soy su esposa, primero el lunes que martes, mijo, defínase. Pero usted fue la que me metió en esto. No señor, usted es suficientemente macho como para que asuma su responsabilidad. Mire a ver qué hace. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? ¿Sabe lo que hizo Abraham? Mire lo que hizo Abraham. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Abraham ante la situación? Pues mi hijo, haga lo que quiera. Y ella dijo, pues se larga de aquí. Entonces Agar cogió sus chiros, su barriga, y se fue mirando a Abraham. Abraham, papito, no que usted no la conozco, mamita. ¿En qué estaba envuelto Abraham? En la misma situación que un ser humano de carne y hueso se puede ver envuelto. Y perdóneme, no estoy aquí desacreditando a Abraham, el padre de la fe. Quiero señalar la realidad de un ser humano de carne y hueso que no es un superhéroe, que es vulnerable, que está sujeto a una naturaleza
humana, de pecado, que lo hace frágil. Ese es el Abraham, del que luego, por supuesto, la Biblia nos habla con razón de lo que nos habla en Romanos, que ya lo leímos. Pero bueno, después de haber despotricado de Abraham, también hay que aclarar que vuelve Dios a meter su mano, ¿no? Agar la echan, Agar se va por allá y a morirse en el desierto le habla Dios, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ya respondió: huyo delante de mi señora Sarai. Y el ángel le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué hizo Dios? Dios arregló la situación. Ella vuelve a la casa y nace un hijo llamado Ismael, que es el padre del pueblo árabe, que es tan multiplicado, tan bendecido, como la Biblia dice que sería bendecido por ser hijo de Abraham. Eso dentro del contexto histórico. Pero a donde yo quiero llegar con todo esto que hemos hablado, quiero que leamos 2 Corintios, que fue el versículo que yo compartí esta semana, en el versículo del día. 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Por favor, los invito a que lean conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por favor, paremos acá. Pablo describe la realidad del ser humano. Sí, nosotros no escapamos a la tribulación, nosotros no escapamos a los apuros, nosotros no escapamos a la persecución, nosotros no escapamos a caernos, no escapamos, somos humanos, somos vulnerables, somos frágiles, no somos Superman, no somos Tarzán y no somos Calimán, somos seres humanos. Pero también él añade y aclara: atribulados en todo, mas no angustiados, y ojo, en apuros, pero no tenemos por qué desesperarnos. Perseguidos, sí, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Eso qué significa? Que evidentemente dentro de nuestra naturaleza somos frágiles, estamos expuestos a estas situaciones de la vida, pero eso no significa, dice Pablo, que tengamos que caer derrotados. Y ahora sí, esto nos lleva a nuestro punto de inflexión, porque tampoco lo que hoy estoy predicando es una oda al fracaso. Nacimos para fracasar, así que nadie se preocupe por nada, somos esto. No, somos vulnerables, pero según las palabras de la Biblia, eso no significa que hayamos nacido para fracasar. Ojo. Y entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Y aquí, por favor, mucha atención. Yo compartí el día, eso creo que fue el día jueves o miércoles, no recuerdo, el tema del hombre lobo, y me llamó la atención la historia de uno de los actores que lo representó, ¿no? El hombre lobo es tan antiguo como, yo creo que esa historia tiene más de 100 años, el tema del hombre lobo, o sea, lo han interpretado muchos actores, pero hubo un actor llamado Lon Chaney Jr., por allá en los años 40, él representa al hombre lobo. Y a él le hacen una entrevista y él se había caracterizado por siempre representar personajes de terror. Él era, ¿no?, bueno en eso. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuál es el personaje que usted más quiere de todos los que hizo? Y él dijo, sin dudarlo, el hombre lobo. Entonces le preguntaron, ¿y por qué? Entonces él dice, porque el hombre lobo era malo sin querer, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿pero por qué? Dice, porque es que el hombre lobo que se veía indestructible era un personaje incomprendido,
rechazado por sus circunstancias. Era un hombre enamorado, él amaba a una mujer que por ser el lobo la mujer jamás lo atendía, entonces era un personaje frustrado emocionalmente, y entonces él concluye diciendo: el hombre lobo es lo que más se parece a nuestra realidad humana. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, y yo por eso hablé ese día del hombre lobo, de esa historia. Y ahora al final me voy a referir a esto porque encontré algo supremamente importante. Lo cierto es que no somos superhéroes, no lo somos. Y el punto de inflexión, que es el meollo del asunto, parte del hecho de comprender y aceptar que evidentemente somos frágiles. Tenemos que aceptarlo. Y por favor, entiéndame en esto, no porque seamos cristianos, escapamos a la fragilidad. Nosotros somos frágiles. Nosotros no somos de acero. No, que solo la kriptonita, no, a nosotros nos afecta muchas cosas, pero muchas cosas. Y todo parte de reconocer esa realidad, que somos imperfectos, que somos vulnerables, que batallamos con nuestras debilidades. Por favor, el Salmo 39, vámonos al rey David. Y el Salmo 39 expresa una oración de David, que en este momento era un ser superpoderoso, ya era el rey de Israel, con una fortaleza militar extraordinaria, enriquecido a la máxima expresión. Es el capítulo 39, escrito por él, en el versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Y cómo concluye? Sepa yo cuán frágil soy. Y sepa yo, que no se me olvide, cuán frágil soy. Primero, por favor, no se condene porque usted es frágil. Por favor, no se achante porque usted duda. Por favor, no entre en crisis porque usted tiene miedo. Mire, perdóneme que sea tan franco. La semana pasada dije 7 veces estamos en familia. Hoy también les voy a decir estamos en familia. ¿Cuándo fue la última vez que te dije, Dileis, tengo miedo? Tranquila, que yo aguanto. Esta mañana. ¿Y la anterior? Ayer. ¿Te acuerdas dónde? ¿Dónde íbamos? Subiendo a la casa. Dileis, tengo miedo. ¿Y yo por qué le digo a ella, tengo miedo? Soy humano. Soy frágil. ¿Y yo qué espero de ella? Y se lo he dicho 1000 veces. Cuando yo te diga tengo miedo, no me regañes. Cuando diga tengo miedo, no me diga, ay, tan cobarde. Cuando diga tengo miedo, dime, tranquilo, papito, vamos a salir adelante. No te preocupes, Dios está contigo. Eso es todo lo que yo necesito escuchar. No necesito escuchar más nada. Y David le dice a Dios, hazme saber, Señor, cuán frágil soy. No es pecado ser frágiles. Yo viví una época considerándome indestructible. Primero porque así lo pensaba y así me lo hacían ver. No, es que usted es el líder, Juan Carlos, ustedes. Para tener que entender que no era indestructible. Para tener que admitir que era frágil. Para tener que admitir que seguía siendo vulnerable. Pero el punto más importante para llegar a donde empezamos, que fue ese hombre llamado Abraham, que no dudó, que no se debilitó, para llegar allá hay que empezar por reconocer cuán frágil soy. ¿Y por qué eso es importante? Porque no es para quedarme ahí autoconsintiendo mi fragilidad. No, yo soy frágil. Es que yo voy así. No, no es para eso. Es para reconocer que yo necesito ¿de quién? Que yo necesito un poder. Y vamos a hablar al estilo de los superhéroes.
que yo necesito un poder sobrenatural que viene aparte de mí, que es el poder de Dios. Y por favor, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, porque usted tiene que reconocer que así como es frágil, necesita el poder de Dios. Y el poder de Dios empieza leyendo su palabra. Pero leamos por favor 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el mismo Pablo dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Este es el punto de inflexión. Yo reconozco que soy débil. Cuando yo le digo a Dileis, tengo miedo, no lo estoy diciendo desde la cobardía, le estoy diciendo desde la realidad de mi vida. Soy débil, tengo miedo, pero no para quedarme en el miedo, sino para entender que soy frágil y que en mi debilidad actúa un poder que es el poder de Él. Es el mismo poder que Pablo entendió. Pablo, culturalmente, socialmente, por formación de vida, Pablo era un tipo de esos que se consideraba anti todo, no destructible. Era un tipo, él era un superhéroe de la historia. Pero tiene que terminar creyendo, entendiendo que no era un superhéroe, que era débil, que era frágil. Tenía un problema. Algunos dicen era un problema físico, otros dicen era un problema emocional. Tenía un problema que él no podía sortear. Y le oraba a Dios: Dios mío, por favor, ayúdame, sáname. Y la respuesta del Señor fue: siga con ese problema, para que nunca olvide que usted es frágil y que esa fragilidad es la que lo acerca a mí. Porque cuando usted es frágil, yo te hago fuerte. Porque cuando usted se da cuenta de su fragilidad, entonces el poder de Dios se opera sobre esa fragilidad. Y entonces dice: de buena gana me gozaré en mi fragilidad, porque entiendo que cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Me están comprendiendo? Reconozca su fragilidad para que el poder de Cristo se opere sobre usted. Sí, yo le digo a Ileis, tengo miedo, Ileis, pero créanme, no me quedo encerrado en la casa. No lo hago. Entiendo que le tengo que poner la cara a la vida y se la pongo. Y tengo que enfrentar, y tengo que salir, y tengo que luchar, y no me puedo esconder, no me puedo perder, porque hay un poder, que es el poder de Dios, que se opera sobre mí cuando yo salgo, cuando yo enfrento, cuando yo pongo la cara, cuando yo actúo. Mira, hoy tuve una cita con estos niños, son unos niños. Yo cuando veo a Samuel, veo a mi hijo menor, que es mayor que Samuel, empezando a vivir. Y hoy le dije a Samuel, con cariño, Samuel sabe que lo quiero mucho: Samuel, esta es la época en que uno tiene que hacerse en la vida. Sal a luchar, sal a batallar, sal a luchar. La vida no es fácil para nadie. Construye la vida, que cuando tú sales, Dios opera. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, Dios actúa. Porque el poder de Dios, ese que nos hace como el Abraham de Romanos 4, es real. Así como también nuestra debilidad es real, el poder de Dios también es real. Pero hay que salir. Hay que ir, hay que poner la cara. No nos podemos esconder. Cuando usted se esconde, cierra la puerta al poder de Dios. El poder de Dios no opera cuando usted se esconde, cuando usted decide: no, ya no más. No, tiene derecho a sentir miedo, todo el derecho, pero no tiene derecho a decir ya no más. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. ¿Tenemos derecho a ser frágiles? Claro que sí, porque lo somos, pero no tenemos derecho a claudicar.
Hay que seguir. Hay que levantarnos al siguiente día. Y hay que ir, y hay que tocar la puerta, y hay que volver a insistir. Y entonces el poder de Dios se hará evidente en su vida. La vida no es fácil para nadie. Los superpoderes. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del... Y entonces aquí es donde pienso en el hombre lobo, porque el hombre lobo se transformaba en las noches de luna llena y recibía un extraño poder que lo transformaba y sus fuerzas se aumentaban. A nosotros no necesitamos que aparezca la luna llena ni que no, pero hay un poder, hay un aceite fresco que se derrama sobre nosotros para aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Entonces imagínense, el débil, el que tiene miedo, de repente se convierte como el búfalo. A ver, mija, apártese que voy sin frenos y hágale. Porque ese poder se opera sobre mi debilidad. Y dice la Biblia, Hechos capítulo 1 versículo 8, lo sabemos de memoria algunos, lo vamos a leer acá por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y a quién se lo estaba diciendo Jesús? A un grupo de discípulos que se quedaban huérfanos, solos, desamparados. Pobrecitos nosotros, se va el maestro, nos dejó solos, el maestro se fue al cielo y aquí quedamos nosotros a merced de los que nos persiguen. Y el Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces tengo que decirles, tenemos a una persona de la que yo hablo mucho aquí, se llama el Espíritu Santo, que es real. El Espíritu Santo no es mentira, es el superpoder que Dios nos entregó, que Jesús nos prometió que iba a venir y vino y está con nosotros. Lo que pasa es que usted tiene que orar más, usted tiene que arrodillarse más, usted tiene que ir más a la Biblia y dejar de ver menos Facebook. Es que ese es el problema. Hay que oír noticias, yo también las oigo, pero que ese no sea su devocional. Que su primera oración de la mañana no sea el noticiero, porque vaya a Dios, conozca a Dios, llénese de Dios, llénese de ese poder. Y dice la Biblia, segunda de Timoteo 1:7, también lo leemos aquí, por favor. ¿Cómo dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? ¿De qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que ese espíritu lo tenemos nosotros. Como humanos somos vulnerables, como el Abraham que vimos, humano, vulnerable. Pero el Abraham que nos narra Romanos 4 es el Abraham lleno de Dios, que ciertamente tuvo que enfrentar una larga espera para ver la promesa de Dios cumplida. Una larga espera no fue un año, fueron 25 años. Ver a su mujer deteriorarse, pero dice la Biblia, no dudó de la promesa, más bien le dio gloria a Dios. Dice la Biblia, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya como muerto. No, ese Abraham que nos narra Romanos 4 es el Abraham lleno del poder de Dios. Eso es distinto. Y ese poder lo tienes tú como lo tengo yo. Y la función tiene que continuar. Tiene que continuar. Hoy se acabó el sábado, mañana amanece domingo y pasado mañana lunes. Bienvenidos al club. Hay que ir a luchar, hay que ir a trabajar, hay que ir a poner la cara. Solo que no lo haga solo, hágalo con el Señor, pero busque a Dios.
porque usted tiene ese poder. Y dice la Biblia, algo que les comparto, primero a los papás, porque yo como papá me resulta fácil comprender esto. Mis hijos, que tengo 3 hijos, ellos digamos que tienen derecho a verme a mí un ser humano frágil, ¿sí? Pero ¿sabe lo que yo no tengo derecho de hacer con ellos? Es que ellos me vean fracasado. Ellos tienen que ver que el papá se cae, pero es capaz de levantarse. Porque eso es lo que los va a inspirar a ellos en la vida. Porque ellos también van a enfrentar caídas, resbalones, fracasos, golpes. Y si ellos tienen en su memoria, mi papá fue capaz de levantarse, mi papá no se achicopaló, mi papá siguió adelante, esa será la mayor fuente de inspiración para sus vidas, para seguir adelante. Yo a ustedes les he contado 1000 historias de mi papá, pero ¿cómo no contarlas? Mi papá fue un luchador y muchas veces estaba triste. Mi papá se desvelaba, mi papá no podía dormir. Llegó una etapa de la vida donde él casi no dormía. Se desvelaba mucho, las preocupaciones. Y nosotros hablamos mucho. Pero nunca vi a mi papá derrotado. Nunca lo vi derrotado. De alguna manera siempre lo vi echar para adelante. Sin pena y sin vergüenza. Echar para adelante. Y eso a mí me inspira hoy. Y yo le pido a Dios, Dios mío, que mis hijos tengan un recuerdo de su papá. Mi papá no se dejó romper en la vida. Sí se cae, pero se levanta. Sí, sufre los golpes, pero sigue. Sí, se achanta. Él a veces lo vemos callado, él está triste, pero él saca algo de por allá y vuelve con optimismo a animarnos. Eso. Sus hijos tienen el derecho de verlo en ustedes. Piensen en eso. Y no solamente sus hijos. Mi mamá. Hoy mi mamá no es la señora que responde por mi vida. Ella ya vivió esa etapa de la vida. Ahora yo soy el que respondo por ella. Y mi mamá me ve. Mi mamá ha convivido ya casi mes y medio. La otra semana se va. La próxima semana se nos va. Y ella sabe que yo no soy todopoderoso. Ella sabe que yo también tengo mis problemas, que tengo mis líos, que tengo mis cosas. Pero ella tiene derecho a ver un hijo que, aunque no es Superman, no se deja caer y vuelve a levantarse y sigue adelante. Porque tengo el poder de Dios. Porque cuento con Dios. La Biblia dice en la carta a los Romanos, leámoslo rápidamente, 8:19, que la creación entera, padres, hijos, hermanos, amigos, conocidos, desconocidos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos la inspiración para un mundo en crisis. Entendamos eso. Usted es inspiración para un mundo en crisis, en la universidad donde usted se encuentra, en su trabajo. Jorge nos decía, yo trabajo en las tinieblas, porque es que él es músico, él trabaja pero él tiene la obligación de ser inspiración en ese mundo en crisis donde él trabaja, que es el mismo mundo en el que trabajamos todos nosotros. Sí, las cosas no son fáciles, están difíciles, sí, eso es cierto. Pero no estamos derrotados. Esto no se va a acabar. Tenemos el poder de Dios. Y quiero finalizar. Me encontré un poema que escribe Jorge Luis Borges. Un poema que habla acerca de la realidad de la humanidad. Y resulta que ese poema fue usado en una de las películas del Hombre Lobo. Coincidencialmente en la literatura está registrado así, para describir la realidad que vivía este personaje. Y yo lo he traído y quiero que por favor lo veamos.
El poema lo escribió Jorge Luis Borges y lo tituló Valgo. Y dice así: de tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, yo sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté también que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y a apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar, y quien realmente esté interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impiden seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, todo mejorará siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está pasando. Y eso está añadido a una fotografía que fue el póster de la película, que lo tenemos por ahí, a la que se le dio este poema como inspiración, la película del hombre lobo. Pues eso somos, y yo quiero invitarlos a que oremos, a que nos acerquemos a Dios, por favor, a que puestos en pie cerremos los ojos y estos minutos